Buen día, hermanos. ¿Cómo están? Bueno, lamentablemente vine solo, como bien decían. Mi hijo se enfermó, típico de jardín, ¿no? Juan Calvino decía que el corazón es una fábrica de ídolos y nosotros hemos visto que el jardín es una fábrica de virus. Mi hijo va al jardín y una semana está bien, una semana está mal, una semana está bien, una mal. Esta semana está mal, así que vine solo. Bueno, hermanos, para mí es un privilegio realmente compartir la palabra con ustedes y más en un momento como este, de la Cena del Señor. Es un privilegio realmente. Y hoy yo quisiera que nosotros podamos meditar en un aspecto del Evangelio. Si yo hoy te preguntara qué es el Evangelio, yo estoy seguro que la gran mayoría, dentro de las cosas que diría, coincidiría en que el Evangelio es perdón de pecados, ¿no? Y eso es cierto. Eso es cierto, cierto, cierto. Pero la realidad también es que el Evangelio es como un diamante, digámoslo así. Y cuando al Evangelio uno lo pone, digamos, a la luz de las Escrituras y lo va volteando, permítanme el término, a la luz de cada página de la Biblia, uno va encontrando diferentes bellezas del Evangelio, diferentes bellezas de Cristo, diferentes bendiciones para nosotros también, incluso. Y lo que hoy yo quisiera hacer, con la ayuda del Señor, es poder hablarles de una de esas bellezas que el Evangelio le da al cristiano. Y es la perfección eterna del cristiano. La perfección eterna del cristiano. Miren, que un ser humano torcido, corrupto, pecador, depravado, como lo éramos nosotros, pueda ser aceptado delante de un Dios santo y delante de un Dios justo, eso es asombroso, es maravilloso. Pero que ese pecador, torcido, depravado, corrupto, aborrecedor de Dios, pueda llegar a ser perfecto delante de los ojos de un Dios justo y santo, eso debe dejar sin palabras a cualquiera que lo entienda, o al menos que intente entenderlo. Y eso es lo que yo quisiera compartirles hoy. Y a mi consideración este es un asunto teológicamente muy profundo. Creo que vamos a estar en el cielo y ni siquiera ahí vamos a poder comprenderlo en su totalidad. Pero al mismo tiempo es pastoralmente muy práctico este tema. No es para los altos académicos teológicos. Este es un asunto que te toca de lleno mañana, por la mañana, cuando vayas a tu trabajo. Porque no sé si les pasa, a los creyentes en Quilmes les pasa, quizás a ustedes acá no, pero a nosotros en Quilmes nos pasa que en los momentos en donde quizás hay bonanza espiritual, permítanme la palabra, en donde la tentación vino pero la pude esquivar, no me tumbó, pude tener mi devocional, me pude levantar a la mañana, pude tener mi tiempo de oración, pude leer la Biblia, traté bien a mi esposa, no le grité a mi hijo. Uno siente más confianza para acercarse a Dios. Uno se siente más digno, quizás si le cabe la palabra. Pero no es cierto que en los momentos en donde esa tentación te logró tumbar, en donde ese tiempo devocional no lo pudiste hacer, te levantaste tarde, no fuiste diligente, fuiste a tu trabajo sin orar, sin leer la Biblia, enojado con tu familia, con tu esposa. En esos momentos uno espera que lleguen tiempos mejores para acercarse a Dios. Y uno generalmente piensa lo mismo. Yo, ¿para qué me voy a acercar a Dios? Me siento un hipócrita, ¿no? Bueno, esa manera de pensar, primero que no es bíblica, y segundo tiene el potencial de hacernos mucho daño, muchísimo daño realmente. Muchísimo. Y entonces lo que yo al menos quisiera intentar hoy es, por medio de mi explicación de estos versículos, en Hebreos 10, si quieren vayan, es mostrarte cómo Dios te ve siempre. No solo cuando te portas bien, siempre, sino también cuando ese pecado te ganó de mano. ¿Cómo Dios nos ve? Hebreos capítulo 10, versículos del 11 al 18. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, muy similar a la Biblia de las Américas.
Hebreos capítulo 10, versículos del 11 al 18. Ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Bueno, la división que yo voy a hacer de mi mensaje va a ser bastante sencilla para que ustedes quizás al leerlo en la semana puedan recordar lo que estuvimos viendo. Lo voy a dividir en dos partes. La primera parte, yo les quiero mostrar cómo nuestro texto nos muestra que el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz quitó el pecado. Lo quitó totalmente, no existe. Lo quitó totalmente. Y al quitar de en medio el pecado de nuestras vidas, abrió paso a lo que le da título a este sermón, y es que el sacrificio de Cristo, como segunda parte, vamos a ver que nos hace perfectos para siempre. Eso está en los versículos 14 al 18. Así que bueno, leído el texto y habiendo planteado la división del mensaje, yo quisiera orar por unos segundos y pedirle al Señor que me ayude y continuamos, ¿sí? Señor, gracias por la Biblia. En la Biblia encontramos tus bellezas, tus maravillas, pero también nuestras miserias, que cuando las contemplamos a la luz del Evangelio que tu palabra nos muestra, lejos de hundirnos en la más profunda oscuridad y terror, saltamos de gozo y de alegría, viendo que un Dios santo y justo ha hecho un plan para perdonar a pecadores sucios e injustos. Yo te ruego que hoy puedas pasar por alto mis fallas, mis debilidades, mis errores, y que me ayudes a predicar fielmente, sencillamente, tu palabra, para que tu pueblo sea edificado y pecadores puedan ser salvados por ti también. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primero, el sacrificio de Cristo quitó el pecado. Esa era la gran deficiencia que tenían los sacrificios en el Antiguo Testamento. Con los sacerdotes, con el templo, ¿no? Fíjense que en nuestro versículo 11, que es el primer versículo del texto que vamos a ver hoy, comienza diciendo, ciertamente todo sacerdote está... La Biblia de las Américas dice de pie, si tenés Reina Valera no dice de pie, pero porque el verbo está, da a entender que está parado, porque está haciendo algo, una actividad constante. Por eso la Biblia de las Américas creo que acertadamente lo agrega. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Y qué les pasa a esos sacrificios? Nunca pueden quitar los pecados, el gran problema. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Bueno, acá hay un contraste evidente. Ya cuando ustedes ven un pero comenzando en un versículo, inmediatamente ustedes tienen que ver lo anterior y lo que sigue, porque está contrastando ideas. Esto no es como esto, ¿verdad? Y en este caso hay un contraste evidente, y eso es lo que el autor a los Hebreos hace durante todo el tiempo de su carta. En toda la carta, el autor a los Hebreos parece que trata de hacer una comparación magnífica entre Cristo y todo lo demás a lo que ellos querían volver. Eso es importante. Los judíos que recibieron la carta a los Hebreos, por eso se llama a los Hebreos, eran judíos que habían creído en Cristo, habían decidido seguirle, pero que las cosas se habían vuelto un poco feas. Había persecución, había violencia, los estaban persiguiendo a causa de su fe, las cosas no estaban tan bonitas, no estaban tan agradables.
Y ellos estaban considerando dejar a Cristo y volver a su antigua vida, de sacrificios, de sacerdotes, con los ojos puestos no en Jesús, sino en Moisés, ¿verdad? Y entonces el autor a los Hebreos parecería como que en su carta lo que hace es poner como una balanza delante de ellos. ¿Vieron esas balanzas? No de la verdulería de ahora, sino esas balanzas de 2 platos antiguas, ¿recuerdan? Ponían algo de un lado, ponían algo del otro, lo que más baja es lo que más pesa. Entonces parecería ser como que el autor de los Hebreos pone una balanza delante de ellos y de un lado de la balanza pone a Jesucristo. ¡Pum! Y la balanza cae. Y parecería ser que durante todos los capítulos el autor a los Hebreos pone las cosas que ellos estaban considerando regresar del otro lado del plato, para que vean qué clase de peso tenían en comparación de la gloria de Jesús. Entonces lo primero que hace el autor a los Hebreos en el capítulo 1 y en el capítulo 2, pone a los ángeles, apreciados por los judíos. Los pone. Y la balanza no cede 1 milímetro. La gloria de Jesús es demasiado pesada comparando con seres que son gloriosos, es cierto, pero ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿Se acuerdan? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tu ser. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? No hay comparación que valga. Bueno, ángeles descartados, no es una buena opción. Sacamos a los ángeles. Ponemos a Moisés, capítulo 2, el gran Moisés. Y para sorpresa de los judíos, la balanza no se mueve 1 milímetro tampoco. Es cierto, Moisés fue un buen siervo en la casa de Dios, pero Jesucristo es el Hijo, es el dueño de la casa. No hay comparación. Ángeles descartados, Moisés descartado. Saca a Moisés. Y en el capítulo 4 pone a los sacrificios y a los sacerdotes. Y eso lo hace hasta el capítulo 10, que es en el que estamos nosotros ahora. O sea, capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, parece que era un tema importante, se dedica a comparar la gloria de Jesucristo y su sacrificio y su sacerdocio con el sistema levítico de sacrificios de animales, ¿verdad? Y parecería como que en el capítulo 10, es en el que estamos hoy, llega como al pináculo de esa montaña comparativa teológica, comparando a Jesús con los sacerdotes, con los sacrificios, y lo que hace en el versículo 11 de nuestro texto, fíjense el énfasis, dice, porque ciertamente todo sacerdote está de pie ministrando y ofreciendo muchas veces, o sea, había muchos sacerdotes que muchas veces, continuamente, de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Hay un énfasis, ¿lo notan? Hay un énfasis claro. Muchos sacerdotes, muchos sacrificios, mucho tiempo, continuamente, día tras día, todo el tiempo, de ese lado del plato. A ver cuánto pesa en comparación a Jesucristo. El sistema al que ellos querían volver, que era un sistema de sacrificios, los levitas, que eran los encargados de ser sacerdotes, tenían 24 órdenes o 24 grupos. Y dentro de cada grupo había cientos de levitas que se encargaban de ofrecer sacrificios, porque eran un montón de sacrificios, porque había un montón de pecadores también. Entonces los sacerdotes estaban continuamente, día tras día, vez tras vez, ofreciendo sacrificios y matando corderos todo el tiempo, derramando sangre, todo el día. Un sacerdote tras otro sacerdote. Pero la pregunta surge, ¿no? ¿Pero y cuál era el problema? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué tanta cantidad y con tanta regularidad? ¿Por qué no uno y ya? Bueno, nuestro capítulo 10 nos da la respuesta en el versículo 1. Nos dice que nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca un israelita podía alcanzar perfección por la sangre de un cordero. ¿Por qué? Bueno, versículo 4, porque es imposible, no es poco probable, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué cosa? Quite los pecados. Ese es el gran meollo del asunto, ese es el gran problema de los israelitas. Ese es el gran tema del capítulo 10, la ineficacia de los sacrificios animales para quitar los pecados.
De hecho, eso es lo que dice nuestro texto en el versículo 11, al final, ¿lo ven? Nunca pueden quitar los pecados. Ese es el problema central. No hay otro problema más grande que ese, el pecado. El sacerdote degollaba corderos, los mataba, sacrificaba, terminaba su jornada, se iba a su casa y el pecado seguía ahí. Venía otro sacerdote, seguía sacrificando corderos, seguía derramando sangre y el pecado seguía ahí, arraigado en lo más profundo del corazón del israelita, no se iba. Era un continuo ir y venir de sacerdotes y de sacrificios. Los sacerdotes morían, venían otros sacerdotes de la tribu de Leví, seguían ofreciendo sacrificios y el pecado seguía ahí. Y no se iba. Los sacerdotes sobraban y los sacrificios más, pero el pecado no se iba. Ahora, ¿cuál es la gran pregunta que le puede surgir a un israelita viendo pasar sangre, 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 animales muertos, y ver que el pecado no se mueve de su corazón? La pregunta surge, ¿fallaron los sacrificios? ¿Falló Dios? ¿Hizo un plan que quizás no servía para el gran problema que tenían los israelitas? Bueno, la respuesta es no. La respuesta más sencilla a eso es que Dios nunca diseñó a los sacrificios para quitar los pecados. Nunca. ¿Y para qué sí los diseñó? Porque para algo servían, porque lo hacían todos los días. Bueno, la Biblia nos da algunas respuestas para eso. Una de las cosas que nos dicen es que al menos los sacrificios de animales sí cubrían, no quitaban, pero sí cubrían temporalmente los pecados de los israelitas. Si el corazón del israelita era el adecuado, es importante también, Dios no quería que con sus labios lo honren, pero que sus corazones estén lejos. Si vos me vas a ofrecer un corderito así, yo no lo quiero. Hacételo en tu casa como asado, digamos. A mí no me lo traigas. Pero si el corazón del israelita era el correcto, Dios cubría temporalmente su pecado y aplacaba temporalmente esa ira justa que tenía que caer sobre el pecador israelita y condenarlo. Por otro lado, y quizás la más grande función que tenían los sacrificios de aquel entonces, era que eran un símbolo de Cristo, el gran sacrificio y el gran cordero y el gran sacerdote. Pero hay otra función que tienen los sacrificios y que enfatiza el autor a los Hebreos y que me gusta bastante, y es que dice que el hecho de que el israelita tenga que traer el corderito todo el tiempo, cada vez que pecaba, continuamente, año tras año, y que el sacerdote esté ahí todo el tiempo, año tras año, degollando corderos, tirando sangre inocente, cubriendo los pecados del israelita todo el tiempo, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y al israelita contemplar eso, ver que pasaba sangre, que pasaba muerte, que pasaban sacrificios. De alguna manera el israelita con un corazón sensible le podía llegar a resonar en la mente que la paga del pecado es muerte. 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 Le recordaba que el pecado estaba ahí, junto a él, que no se iba. Pero ¿cómo puede ser? Yo pequé la semana pasada, traje un cordero y ahora están matando otro cordero por mi culpa de nuevo. Pero el mes pasado también, traje 4 el mes pasado y ahora otro más. Y el autor de los Hebreos dice ahí en capítulo 10, verso 3, que en esos sacrificios, en el de los animales, hay un recordatorio de pecado año tras año. Año tras año les recordaba al israelita que su pecado estaba ahí. Que era un invitado que no se iba a ir de su casa, que continuaba arraigado en lo más profundo y que no lo podían sacar. O sea, el sacrificio del animal no solo no quitaba el pecado, sino que le recordaba la presencia que tenía el pecado en su vida. La muerte de ese corderito, la sangre de ese corderito vertiéndose en el altar, de alguna manera le gritaba al israelita pecador sucio, condenado, merecedor de justicia, digno de condenación, imperfecto. Sí o sí, se lo gritaba en la cara. Es como si yo enfermara, ¿no? Supónganse que yo enfermo
Y voy al médico, él me receta un medicamento y yo me tomo ese medicamento. Y me curo completamente. Yo cada vez que tome esa caja de ese medicamento y lo mire, se me va a dibujar una sonrisa en la cara. Y voy a decir, wow, gracias, me curaste, gracias. Pero si yo tengo una enfermedad terminal y el médico me da un remedio que lo que hace no es curarme, sino mantenerme con vida, de alguna manera, cada vez que yo vaya a esa caja y tome esa píldora y me la tome, lo que esa píldora me va a recordar es cuán enfermo estoy, cuán débil es mi vida, cuánto dependo de ese remedio, ¿verdad? Y ahora imagínense el israelita con su pecado y con los sacrificios. El israelita iba o estaba en su casa y supónganse, no sé, trataba mal a su esposa, no sé, la esposa quemó la comida, terrible, ¿no? Quema la comida. Y el israelita se enoja y le grita a su esposa y peca contra Dios. ¿Y entonces qué hace? Bueno, si su corazón era el adecuado, él tenía que agarrar una ofrenda e ir al templo. Imagínense, pónganse en las sandalias del israelita. ¿Qué pensaba el israelita? Porque aparte el templo no estaba al lado. Ellos tenían varios minutos u horas para pensar en lo que ha hecho. ¿Qué habrá pensado el israelita que llevaba el corderito, ¿no?, caminando hacia el templo, ¿verdad? Y encima que los corderitos esos eran lindos, o sea, no era una cucaracha fea, era un corderito bonito. ¿Qué pensaba él mirando ese cordero y sabiendo que en 40 minutos te van a reventar? Por mi culpa. No porque vos sos feo, porque te falta una pierna, un ojo. De hecho, esos no se podían ofrecer. Solo los lindos, los perfectos. ¿Qué pensaba el israelita en esos 40 minutos? Yo soy un miserable. Van a agarrar a este pobre corderito, lindo, bonito, y te van a reventar. Pero porque yo soy un miserable, porque yo soy un pecador. Si yo no hubiese pecado, ahora estarías comiendo pasto atrás de mi casa. ¿Qué es eso? Un recordatorio de pecado todo el tiempo, constante, todo el tiempo, todo el tiempo. Y obviamente esos sacrificios eran ineficaces porque no podían llegar a lo profundo del problema, eran externos nada más. Y lo profundo del problema es el corazón, el corazón. Por supuesto que es pecado que insultes, por supuesto. Pero tu pecado de insulto no nace en tu garganta. Nace en la ira de tu corazón y se manifiesta en un insulto. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿Se acuerdan? Los pleitos y las guerras entre ustedes, Santiago. ¿No viene acaso de tu vecino que te hace la vida imposible y es culpa de él? No dice eso. ¿No viene acaso de sus pasiones que combaten en sus miembros? Bueno, Jesús lo dijo también ahí en Mateo 5. Ustedes escucharon que no hay que matar, eso es cierto, pero yo les digo que cualquiera que odia a su hermano, ya lo mató acá adentro. Es cierto, no hay que adulterar, no lo hagan, pero yo les digo, dijo Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué hizo? No es más leve el pecado, ya cometió adulterio en su corazón. En su corazón. Y bueno, obvio, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y ven los ojos y hacen las manos, etc. El corazón. El corazón es el gran problema. El corazón es como una fábrica de pecado y exporta su materia prima a toda nuestra vida, pero nace acá, en el corazón. Ese es el problema del israelita. Y tu problema también. La única diferencia entre nosotros y los israelitas es que pasaron 2000 años y que ustedes viven en Hurlingham y ellos vivían en Israel, pero tu corazón es el mismo. El problema es el mismo, exactamente el mismo. El corazón pecaminoso. El corazón pecaminoso. Por eso, Hebreos 9:9, un capítulo antes de lo que estábamos viendo ahora, dice que se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia a los que practican ese culto. No puede darle una conciencia limpia al israelita pecador. No pueden, porque no llega, como dijimos, a lo profundo del problema,
que es lo profundo del corazón. Bueno, hasta ahí un lado de la balanza. Deprimente, ¿no? Imagínense si la Biblia dice eso nada más de nosotros. Bueno, hermanos, la Biblia dice que somos una porquería, que no tenemos cura, y nos vamos. Deprimente, absolutamente. Absolutamente. Pero, como yo les dije, el autor a los Hebreos está haciendo una comparación. El autor a los Hebreos está hablándole a personas que están considerando volver a ese lugar, siendo que su gran problema es el pecado. Y el autor a los Hebreos, con este pero que resalta en el versículo 12, les está diciendo, ¿ustedes quieren cambiar a Cristo por eso? Esperen un poquito. Primero déjenme mostrarles a Cristo y su gloria, y después tomen su decisión. Déjenme compararles y ponerles en la balanza la gloria de Jesús como sacerdote y sacrificio. Y luego, si pueden, saquen sus conclusiones. Y por eso el versículo 12 comienza diciendo, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó, a diferencia de los sacerdotes que estaban de pie todo el tiempo, se sentó a la diestra de Dios. Esta es la comparación definitiva. Esta es la comparación, este es el punto cúlmine de las comparaciones. Después de esta comparación ya no hay más comparaciones. Pasamos a Hebreos 11, el pasillo de la fe. Esta es la comparación última a lo largo de 10 capítulos en Hebreos. Entonces les dice, de un lado del plato yo les estoy poniendo cientos de miles de sacerdotes y de este lado del plato les estoy poniendo un gran sumo sacerdote. De este lado del plato yo les estoy poniendo miles, cientos de miles sacerdotes terrenales. Y de este lado del plato les estoy presentando, como dice Hebreos 4:14, a un sacerdote celestial que trascendió los cielos. De este lado del plato yo les estoy poniendo cientos de miles de sacerdotes pecadores, como vos, como yo. Y de este lado del plato les estoy poniendo a un gran sumo sacerdote que, como dice Hebreos 7:26, es santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. De este lado del plato les estoy poniendo miles, cientos de miles, quizás millones, cientos de millones de sacrificios ineficaces para tu problema. Y de este lado del plato yo les estoy poniendo, como dice Hebreos 10:10, un versículo antes del texto que estamos considerando, a la ofrenda del cuerpo de Jesucristo que fue ofrecida una vez y para siempre. El sacrificio, no solo el sacerdote. Es decir, que la virtud, la excelencia, la supremacía de Jesús sobre el sistema al que ellos querían volver, no está solo en quién es el sacerdote, sino también en quién es el sacrificio. ¿Quién es el sacrificio? Hebreos 9:12 dice que Jesús entró al lugar santísimo una vez para siempre. No por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo eterna redención. Y Hebreos 9:14, 2 versículos después, dice que por el Espíritu Eterno, Él mismo, Jesús, se ofreció sin mancha a Dios. Entonces Jesús, el Jesús que le está presentando el autor a los hebreos, a estos hebreos que tienen que tomar una decisión, es el gran sumo sacerdote, pero trayéndose a sí mismo. Es un sacerdote cargando a un cordero en la misma persona, cargando una culpa que él nunca mereció y asumiendo el castigo de pecados que él nunca cometió. Pero en la ofrenda de Jesús, a diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, había una particularidad. ¿Cuál era? Bueno, Él fue el sacerdote que traía el cordero y Él fue también el cordero que era ofrecido. Pero en esta oportunidad, a diferencia de los otros miles de años de historia, el que sacrificó e inmoló al cordero no fue el sacerdote,
no fue el sacerdote. El sacerdote se trajo a sí mismo como sacrificio, se paró delante del juez de toda la tierra y el sacerdote simplemente se quedó quieto y el juez de toda la tierra inmoló, aplastó al cordero sin mancha bajo su brazo justiciero. Fue el juez de toda la tierra el que en esa oportunidad estaba inmolando al cordero, no el sacerdote de los otros cientos de miles de años de historia. Y habiendo ofrecido, versículo 12, un solo sacrificio, se sentó. Me encanta eso, se sentó. Habla primeramente de una obra concluida, a diferencia de los sacerdotes, ¿no?, que estaban parados todo el tiempo. Él se sentó, él no tiene que levantarse y hacerlo de nuevo. Miren, Jesús murió por cada pecado de cada pecador que él iba a salvar. Por cada pecado de cada pecador que él iba a salvar. No es que vos mañana vas a mentir y Jesús va a decir, ese no lo tuve en cuenta cuando murió en la cruz. No sé, un ángel quizás pueda hacer algo para quitar ese pecado. Eso no pasa. Cuando Jesús murió en la cruz, murió por cada pecado de cada pecador. Y habiendo ofrecido su cuerpo como sacrificio por el pecado, se sentó. Pero no se sentó en cualquier lado, se sentó, es cierto, pero ¿qué dice nuestro texto? Se sentó a la diestra de Dios. Eso es moneda corriente en Hebreos. Si usted ha leído Hebreos un poco detenidamente, te vas a dar cuenta que en Hebreos se dice continuamente esta frase, o al menos seguido, se sentó. Jesús se sentó. Yo les voy a dar algunos, pero quiero que mientras yo les leo estos 3 ejemplos, ustedes noten el énfasis que hay. A ver si lo encuentran. Si no lo encuentran, se los voy a decir igual, ¿no? Pero para que puedan ver qué tipo de énfasis hay. Vean, por ejemplo, Hebreos 1:13 dice que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra, no de Dios, de la majestad en las alturas. Hebreos 8:1 dice que nosotros tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono, no de Dios, de la majestad en los cielos. Y un versículo que seguramente ustedes saben de memoria, Hebreos 12:2, pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreció el oprobio o la vergüenza y se sentó a la diestra, no de Dios, sino del trono de Dios. Es decir, que acá nosotros tenemos en el libro de Hebreos un sacerdote sacrificio, digámoslo así, un sacerdote sacrificio que luego de ofrecer su ofrenda por los pecados, se sentó, pero no para descansar, se sentó como un rey soberano después de haber llevado a cabo su misión. Podríamos decir, se entronizó en las alturas, soberano, inmortal, altísimo, encumbrado, único, entronizado en los cielos. Es decir, que el sacrificio que él llevó a cabo en la cruz no fue una derrota vergonzosa, fue un sacrificio, una victoria aplastante sobre sus enemigos. Se sentó entronizado, glorioso, en los cielos, como Rey soberano. Por eso, obviamente, está bien que este versículo siga como sigue. En el versículo 13 dice que de ahí, luego de sentarse, espera de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esto es algo sublime realmente. Esto es algo que los sacrificios del Antiguo Testamento no habían logrado ni por lejos. Que logren victoria sobre los enemigos, no solo no quitaban los pecados, mucho menos obtenía victoria sobre los enemigos. Y uno puede preguntarse, ¿de qué enemigos habla? ¿Qué enemigos fueron derrotados cuando el sacerdote sacrificio fue inmolado bajo la mano justiciera y santa de su Padre por pecados nuestros? ¿Qué enemigos fueron derrotados ahí? ¿Qué enemigos van a ser puestos por estrado de sus pies? Bueno, la Biblia nos habla de al menos 3. Por un lado, el mismo Hebreos en 2:14 dice que él conquistó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo.
¿no? El diablo. Por otro lado, Colosenses 2:15 nos dice que en la cruz Jesús triunfó victorioso sobre los principados y las potestades, anulando esa acta de decretos que nos era contraria y clavándola en la cruz. Contra el diablo, contra los principados, contra las potestades. Pero hay un tercer enemigo que la Biblia habla que va a ser derrotado y puesto bajo los pies de este sacerdote sacrificio, y es precioso, y es la muerte. Primera de Corintios 2:15-26 dice que el último enemigo, el último que será eliminado es la muerte. La muerte. Por eso, unos versículos después, en 1 Corintios 15, pero en el versículo 54, nos dice Pablo que cuando esto corruptible, hablando del cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bueno, porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado fue quitado. Precioso eso. Pero ¿saben qué es lo más asombroso? Porque esto es cada vez más asombroso. Es que Jesús, al menos lo que nos dice el autor de los Hebreos, está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero, escucha bien, está esperando. No es que él está agarrando al diablo del cuello y diciéndole: dale, diablo rebelde, ponete bajo mis pies. Él simplemente espera. Así de poderoso y así de suficiente fue su sacrificio. Lo hizo, murió, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, se entronizó en las alturas y ahora espera. Espera. Hasta que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Filipenses 2:11. Precioso, ¿no? Precioso. Y así es como nosotros llegamos a nuestro versículo central de esta mañana. Este sermón se llama Perfectos para siempre. Ese es el tema que yo quiero tratar. Y llegamos al versículo 14. Nosotros vimos comparar al autor de los Hebreos con los sacrificios del Antiguo Testamento y Jesucristo y su gran sacrificio y único sacrificio y perfecto sacrificio. Y ahora, habiendo mostrado la superioridad evidente entre uno y otro, pasa al segundo punto y nos muestra que ese sacrificio de Jesús nos hizo perfectos para siempre. Versículo 14. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Bueno, a esta altura del mensaje creo que no te tengo que aclarar que esa ofrenda es no un corderito, es el cuerpo de Jesucristo y su sangre. Y lo que el autor de los Hebreos está diciendo es que cuando Dios nos salva, nos santifica, en este contexto los santificados son los salvados por Dios. Cuando Dios te salva, Dios no solo quita el pecado, Él quita todo tu pecado. O sea, entre Dios, encumbrado, glorioso, santo, limpio, puro, y nosotros, pecadores, torcidos, terrenales, sucios, entre Él y nosotros había una montaña de pecado. Y Cristo no limpia la montaña, quita la montaña. Y ahora hay libre acceso a un Dios santo y justo por medio de sangre inocente. Y Cristo, al quitar completamente el pecado, inevitablemente le otorga al creyente delante de un Dios santo perfección total. ¿Y por qué? Porque no hay pecado. Porque no hay pecado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si se portaron bien ayer, no dice eso. Si Dios es el que justifica. ¿Verdad? De hecho, esa perfección eterna que nosotros disfrutamos ahora hace que cuando Dios el Padre mire al creyente pecador y que muchas veces desobedece, en realidad vea la perfecta obediencia e impecabilidad de su Hijo cubriendo tu vida. De hecho, incluso cuando Dios te predestinó,
Cuando Dios te eligió antes de crear el mundo, el universo, fue su voluntad no solo salvarte, sino hacerte perfecto delante de Él. Efesios 1:4 dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que, propósito, fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Perfectos. Colosenses 1:22 dice que Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, su sacrificio, a fin de, propósito, presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Perfectos. Por eso si vos sos cristiano, si sos cristiana, Dios no solo desea verte perfecto, sino que Él lo deseaba antes, incluso antes de crear los ángeles. Y Él hizo algo para que vos fueses perfecto delante de Él. Pero creo que es importante entender también que Dios no solo desea perfección, Él exige perfección. Él es santo y Él es justo, y nada impuro puede habitar delante de Él, nada. Dios no puede, no es que no quiere, no puede aceptar menos que perfección delante de su presencia. Por eso la perfección que Jesucristo le regala al cristiano cuando muere por él en la cruz y le da su justicia, no es el bonus track, no es la cereza del postre, es toda la comida. Sin perfección, Dios te tiene que echar a patadas delante de su presencia. Ninguno de nosotros nos podríamos parar delante de un Dios santo y justo sin ser perfectos. Sin ser perfectos. Por eso la obra de Jesucristo en la cruz hubiese sido ineficiente, hubiese sido ineficaz si no hacía perfectos para siempre delante de un Dios santo a los que fueron salvados. Importante, importante. Por eso, mirá, yo no te conozco, yo conozco a algunos nada más acá. Esa es la ventaja de predicar en otro lado. Venir a la iglesia es importante, sí que lo es, no dejes de venir. Leer tu Biblia, importantísimo. Orar, importantísimo. Obedecer a tus padres si sos joven, importantísimo. Pero si vos morís hoy y partís de este mundo y te parás delante de un Dios santo y justo, con una mirada omnisciente y escudriñadora, con tu perfección, con tu justicia chueca, torcida, sucia, te vas a derretir ante su mirada santa y condenatoria, como manteca en un horno. No podemos sostenernos delante de un Dios santo, necesitamos la perfección que solo el Hijo de Dios nos puede dar, quitando nuestro pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, cuando nosotros perdemos nuestra perfección delante de Dios, como cristianos, ¿no? Cuando perdemos nuestra perfección de vista, nos pueden pasar dos cosas mortales. Mortal mal, ¿no? No mortal bien. Hoy los jóvenes dicen, mortal, como buenísimo, ¿no? Esto mortal mal, o sea, dos cosas mortales. La primera es que al primer pecado te podés sentir como si fueses un hombre condenado en el infierno, bajo una mirada no de un Padre amoroso y perdonador, sino de un Dios enjuiciador y justiciero que quiere tu condenación, ¿verdad? Y nos desesperamos. O por otro lado, te puede pasar que aunque no estés pecando, estés desesperado intentando agradarle, como si dependiera de vos que Él te acepte más o te acepte menos. Mirá, si te aceptó siendo como eras, ya está. Ni aunque hagas buenas cosas, Él te va a aceptar más. Si ya te aceptó siendo lo terrible que eras, bueno, si Él no escatimonia a su propio Hijo, si no lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las otras cosas? Por eso nosotros olvidamos cómo Dios nos ve. Y eso es terrible. Y aunque obviamente yo creo que ninguno de ustedes debe pensar que la salvación es por obras, ¿verdad? Sino solamente por gracia. La realidad es que cuando nosotros permitimos que nuestro pecado nos aleje de nuestro Dios, en vez de acercarnos a nuestro Dios en busca de misericordia,
no estás pensando bíblicamente. Vos crees en lo profundo de tu corazón que la aceptación que Dios tiene de vos en el día a día depende más de cuán bien te portás y no de cuán bien se portó Cristo e imputó esa justicia a tu favor. Cuidado, eso no debería ser así. Porque eso hace que nuestro pecado, en vez de hacernos caer de rodillas delante de un Dios misericordioso y perdonador, que aparte es nuestro Padre, nos haga huir aterrorizados, pensando que nos persigue un Dios justiciero, que lo es, pero no con sus hijos. Cuidado. Entonces nunca tenemos que perder de foco no solo la aceptación que Dios tiene de vos, la perfección que tenés delante de un Dios santo, porque el pecado ya no está. Mira, si vos sos cristiano, Dios te ve exactamente igual de perfecto cuando terminaste de pecar que cuando terminaste de orar. Dios te ve exactamente igual de perfecto cuando obedeces que cuando desobedeces. Obvio que Dios quiere que ores y no que peques, que obedezcas y no que desobedezcas. Pero nuestro versículo no nos dice que fuimos hechos perfectos hasta el próximo pecado. Fuiste hecho perfecto para siempre delante de Dios. Yo sé que cuando vos pecás, por experiencia propia, acá no hay nadie glorificado. Estamos hablando de pecador a pecadores. Cuando pecamos nos sentimos sucios, miserables, oscuros, vacíos, indignos, hipócritas. Y es en esos momentos donde versículos así son un rayo de luz para un creyente abatido y contristado por su propio pecado. Por supuesto. Fuiste hecho perfecto para siempre. Esa perfección que Jesús te da no se puede agotar. No la puedes agotar. No es como la tarjeta de crédito, que una vez, ya cuando no limitamos nuestros gastos, llega un momento que la rechazan. La perfección que Jesús dispensa al creyente es inagotable, es para siempre. No se entrecorta con tus caídas en pecado. No es que vos sos perfecto para siempre cuando estás pum para arriba con el Señor. Y cuando estás un poquito ahí tibiecito, frío, y ya no sos tan perfecto. No es así. No es así. Fuiste hecho perfecto para siempre. Y ni tu pecado, ni el diablo, ni nada puede entrometerse en tu santidad y perfección posicional delante de un Dios santo y justo. Ahora, me apena tener que aclarar esto, pero yo creo que en los tiempos en los que vivimos es necesario. Por supuesto que esto no quiere decir que el hecho de que nosotros creamos que somos perfectos delante de Dios nos da la licencia para pecar libremente, sin que nos importe nada, ¿no? Yo me enojo con mi esposa y yo pienso, bueno, si total Dios me ve perfecto para siempre y da lo mismo que le grite y que no le grite, mejor le grito, me desquito, después me arrepiento y total yo no perdí perfección. No es así. Un santificado hecho perfecto para siempre nunca se arroja con deleite en las aguas pecaminosas, jactándose de sus salvavidas de perfección delante del Dios que no lo va a condenar. No ocurre nunca eso. ¿Por qué? Bueno, porque junto con la perfección que Dios te da, Él te da también una nueva naturaleza, un nuevo corazón, que odia pecar y que ama a Dios. Aunque muchas veces peca y muchas veces no ama a Dios como quisiera. Pero la realidad es que cuando vos pecás, no te traspasa una espada al corazón, sintiéndote terrible aunque nadie te haya visto. Bueno, un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Así que bueno, hermanos, esta verdad, lejos de inclinarnos hacia el libertinaje, debería hacernos explotar en gratitud, ¿verdad? Imagínense si yo voy al río con mi hijo Josi, de 5 años, y nos metemos en el río en un barco, ¿no? Y estamos pescando, ¿verdad? Y de repente nos damos cuenta que el río está lleno de cocodrilos. Terrible. Y yo intento hacer alguna maniobra para volver a la orilla y se cae mi hijo, Josi, 5 años. Yo creo que los que son padres me entenderán, no lo pienso ni medio segundo, me tiro, lo agarro como puedo de la oreja, del pelo, de la
pata, del pie, de donde sea, y lo tiro para el barco de nuevo, por supuesto. A costa de que, sin pensarlo, me puedan agarrar a mí. Bueno, y me agarran a mí, en el ejemplo, ¿no? Supongan que me agarran a mí. Y perdón la crudeza del ejemplo, pero supónganse que me arrancan un brazo, me arrancan un pedazo de cara, me desmembran una pierna, ¿no? Y yo, como puedo, agarrándome, me subo al barco de nuevo, ¿verdad? Todo ensangrentado, destruido por los cocodrilos. Y como puedo, voy remando hacia la orilla, destruido, para que me atienda un médico, para estar a salvo. Imagínense si mientras estoy yendo con el barco hacia la orilla, donde ya voy a estar a salvo, mi hijo Josías dice: oh, papi, qué divertido que estuvo eso. Fue tan gracioso como vos te gritabas cuando el cocodrilo te mordía. Y qué divertido fue, como el agua que era transparente de repente se volvió roja. Yo eso nunca lo había visto. ¿Por qué no lo hacemos de nuevo? Porque a mí me divirtió un poquito ver esa escena, ¿no? O sea, es tan descarado que da gracia. ¿Qué pensarían ustedes de mi hijo? Un insolente mínimo. Desagradecido, seguro. ¿No entendió mi sacrificio por él? Seguro. No sé si entienden el ejemplo. No es correcto que seas como mi hijo en tu vida cristiana. Muchas veces vos querés lanzarte a las aguas oscuras que inmolaron a tu Salvador, y lo haces con deleite. Eso no debe ser así. No debería ser así, realmente. Así que bueno, sos siempre perfecto y con un corazón nuevo delante de un Dios santo, siempre. Es maravilloso saber eso. Es más maravilloso nunca olvidarlo. Eso es más maravilloso también. Así que bueno, para concluir ya los últimos minutos, el autor a los Hebreos les dice que esta realidad de que Cristo, por su sacrificio, iba a ser perfecto al cristiano, no es algo nuevo, algo novedoso que surgió en la época de los apóstoles. Todo israelita con un poco de sensibilidad espiritual en su corazón iba a poder darse cuenta que esto era algo que iba a ocurrir. Y entonces él, atribuyéndole al Espíritu Santo algo que dijo el profeta Jeremías, en Jeremías 31, no vayan a Jeremías 31, él lo está citando acá, dice en el versículo 15, también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón, algo interno, y en su mente las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Bueno, acá el autor a los Hebreos nos dice que Dios planeaba una cosa hacer y otra cosa no hacer, y que lo había dicho de antaño. Lo que él sí iba a hacer era que él iba a poner sus leyes en los corazones de su pueblo y las iba a escribir en su mente. Es lo mismo, es una forma literaria de hacer énfasis en lo mismo. O sea, lo que está diciendo es, esto va a ser algo, esta no va a ser una ley externa escrita en piedra para obedecer por temor, esta va a ser una ley interna escrita en corazones vivos para obedecer por amor. O sea, Dios les estaba diciendo: yo voy a ser un cirujano espiritual y voy a abrir la carne, voy a sacar ese corazón de piedra que me odia y que corre lejos de mí, y en su lugar voy a poner un corazón de carne que late en luz por el poder del Espíritu Santo, y lo voy a poner en su interior. Voy a hacer una obra interna. Y lo que Dios no iba a hacer, lo que sí iba a hacer y lo que no iba a hacer, está en el versículo 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Miren, paréntesis. Si Dios no se acordara más de tus pecados, no sería omnisciente. Yo sé que es lindo pensar que Dios no se acuerda de nuestros pecados, pero no es que no se acuerda como cuando yo no me acuerdo que mi esposa me dijo que hay que comprar esto, esto y esto en el chino y le traigo la mitad de las cosas. Eso es porque no me acordé. Pero cuando Dios no se acuerda de tus pecados, no es porque no se acuerda literalmente, sino que Dios, en su soberanía, decidió ver y tratar a Cristo como si fuese un pecador como vos. Y gracias a eso, Él ahora, sin poner en tela de juicio su justicia, puede verte y tratarte a vos como si hubieses vivido la vida perfecta que Jesús vivió. Vos no solo sos salvo porque Jesús murió por vos, vos también sos salvo porque Jesús vivió por vos la vida perfecta que ahora te dio delante de un Dios justo para que puedas entrar
sin el más mínimo pecado ni mancha. Entonces, es porque Cristo fue despreciado y desechado que vos sos apreciado y aceptado. Que vos hoy puedas verte perfecto delante de un Dios santo es porque un día, hace 2000 años, el Hijo de Dios fue visto como pecador delante de ese mismo Dios santo que ahora vos te ve perfecto. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, 21. ¿Saben en qué se resume todo eso? Y ya con esto termino. En perdón, que es como termina nuestro texto. Dios decidió perdonarte, pero Él no podía barrer tus pecados abajo de la alfombra celestial como un juez corrupto. Entonces Él tuvo que hacer algo para poder perdonarte, pero no poner en tela de juicio su justicia tampoco. Entonces Él decidió quitar todo tu pecado, colocarlo sobre el cuerpo santo y justo y puro de su Hijo unigénito e inmolarlo bajo su ira. Inmolarlo bajo su ira, castigándolo, aplastándolo, destruyéndolo por el pecado que cometiste ayer, el que cometiste hoy y el que vas a cometer mañana. Por eso, habiendo quitado el pecado, el autor a los Hebreos concluye: ahora bien, versículo 18, donde hay perdón de estas cosas, hay perdón, ya no hay ofrenda por el pecado, no la hay. Miren, hubiese sido una muestra de misericordia, piensen en esto, una muestra de misericordia enorme, sin precedentes, el que Dios, con el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz por vos, te hubiese regalado 1000 años de alivio en el infierno, 500 años, 100 años, una semana, un día. Que cuando vos estés ya en el punto culmine de tu sufrimiento en el infierno, Dios te pueda decir: bueno, mira, Cristo en la cruz compró 10 años de alivio para vos. Puedes usarlo como quieras, el tormento es eterno, pero cuando ya estás muy atormentado, puedes usar un año, si querés, un día, 15 minutos, irte, después tenés que volver, pero Lucas 16, en la parábola de El rico y Lázaro, nos dice que un hombre en la condenación daría todo por una gota de agua que le alivie el tormento de la llama. Hubiese sido una muestra de misericordia, pero inmensa, el hecho de que Jesús hubiese muerto en la cruz por nosotros, nos hubiese justificado y simplemente nos deje ahí en un rinconcito sucio del universo, sin que le molestemos con nuestras caídas, con nuestros pecados, justificados, pero ahí. Ni los ángeles que pecaron tuvieron esa oportunidad. Judas 6 nos dice que fueron en el primer pecado directamente condenados a prisiones de oscuridad, aguardando el juicio del gran día. Sin embargo, Dios te hizo perfecto. Dios te hizo su hijo, su hija. Te adoptó en su familia, te hizo coheredero o coheredera con Cristo. Eso es algo maravilloso. Porque Dios no tenía por qué hacerlo. No tenía por qué hacerlo. Él lo hizo, pero Él no tenía por qué hacerlo. No estaba obligado en lo más mínimo a hacer eso por nosotros. Eso es algo asombroso, realmente es asombroso. Sos perfecto para siempre. Y en este minuto que me queda, yo quisiera decirte una última palabra a vos, si quizás no sos cristiano. ¿Y cómo sé si soy cristiano o no soy cristiano? ¿Porque vengo a la iglesia? Bueno, no. Si vos percibís que en tu corazón, no importa si tenés 15 años, 20 años, 100 años, si vos percibís en tu corazón que no hay un deseo genuino por Dios, por la Biblia, bueno, yo leo la Biblia y porque mi mamá la lee, y si no la leo, qué sé yo, me quita el videojuego, entonces tengo que leer la Biblia. Y yo la verdad que vengo a la iglesia y hay gente bonita, me agrada venir a la iglesia, y yo preferiría después verlo por YouTube, como que me da lo mismo. Si vos notás que tu corazón no tiene deseos cambiados, deseos nuevos, es muy probable que eso sea porque no es un nuevo corazón. Y tu problema no es que no tenés un nuevo corazón, tu problema es que tu corazón de piedra te grita en tu conciencia que estás condenado, que estás condenada y que mereces castigo.
Por eso el mensaje del Evangelio es para vos. Si vos hoy crees que lo que Jesucristo hizo en la cruz fue por vos, fue para quitar tu pecado de en medio y para darte perdón total, entonces el Evangelio te da esta promesa del versículo 17: nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Nunca más. Perdón total. Perfección absoluta. Para siempre. Pero el Evangelio, como le decía a los jóvenes hace algunas semanas atrás, no solo te da una promesa, el Evangelio también te da una advertencia. Si vos hoy rechazás al que habla, no a mí, sino a lo que se habla en la Biblia, Hebreos 10:26, ya no hay, si seguimos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. Hebreos 10, 26 y 27. Por eso yo te ruego que si vos hoy percibís que tu corazón está viendo diferente tu pecado, si vos decís, Ezequiel, yo no sé qué me pasa, pero sí, yo ahora sí estoy viendo que mi mentira no es mentira. O sea, yo sé que mi mentira es digna de condenación. Yo lo veo ahora. Yo veo que mi desobediencia a mis padres no es solo digna de que me saquen la Play, sino que también es digna de condenación eterna. Sí, yo lo estoy viendo, Ezequiel. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Basta con eso? No basta. Corre a Jesucristo. Corre a Jesucristo. Él es el único que puede tomar esos pecados y quitarlos de en medio de entre vos y un Dios santo y darte perfección para siempre. Arrepentite y cree en el Evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la Biblia, Señor. Gloriosa, que puede penetrar hasta lo profundo de nuestros corazones, donde ninguno de nosotros incluso puede entrar y conocer. Pero tu palabra, escudriñadora y omnisciente, discierne hasta lo profundo que hay en nuestros corazones. Y hoy queremos pedirte, por favor, que tu palabra hoy haga la obra que solo ella sabe hacer en el poder del Espíritu Santo. Que tome esta palabra y edifique a tu iglesia, Señor. Que la verdad de que somos perfectos para siempre no solo quede como una verdad gloriosa y majestuosa, digna de colgar en un cuadro teológico, sino que sirva para nuestro pecado de mañana. Y te ruego, Señor, si hay personas que aquí no te conocen hoy, que por favor hagas lo que solo tú puedes hacer. Tráelos a los pies de Jesucristo en arrepentimiento y fe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.